No olviden, por favor, registrarse, chicos, los que ya están en el chat de la grabación, ¿ya? Bien. Vamos a dar ingreso a los compañeros que vienen ingresando. Bien. ¿Queda claro, aunque de forma jocosa, entonces, el ejemplo del contrato? ¿Está entendido? Utilizando la figura del matrimonio. ¿O no está entendido? Están muy calladitos, chicos. Sí, Lice, queda claro más con el tema del consentimiento que se da para reiterar la aceptación. Entonces sí queda claro, Lice. Creo que es un ejemplo bastante conciso para el tema. Sí, sí, se dan cuenta, la pareja se pone de acuerdo, son los sujetos, los actores de lo que va a ser un matrimonio, pero cumplen los requisitos y hay que ratificar el consentimiento. Y lo hacen como una formalidad exigida por ley, ratifican el consentimiento. Hay un oficial de registro civil y en el tema religioso, evangélico, cristiano, dependiendo con el derecho libre que cada una persona cuenta, pues hay también la ratificación del consentimiento. Por eso les decía, si en algún momento dudan, ¿sí? Pues acuérdense del ejemplo, ¿cierto? Acuérdense del ejemplo. Bien, ahora creo que estamos con 15. Vayan registrándose en el chat, por favor. Tenemos unos 5 segundos más para los que están ingresando. Para empezar a abordar el tema de los pincelazos del contrato, que es una introducción a la materia que van a llevar el próximo semestre. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, algún comentario mientras se van conectando los compañeros? Bien, está claro entonces. Bien, entonces, levantando la mano me contestan la siguiente pregunta, pensando en el ejemplo que hemos dado. ¿Qué será un contrato de manera general, de manera genérica? ¿Qué entenderíamos por contrato? Adelante, Nicole, levantó la mano. Doctor, ¿podría ser un vínculo jurídico donde se crean derechos y obligaciones para las partes contrayentes? Ya, muy bien, un vínculo jurídico para las partes contrayentes. Perfecto, ¿alguien más? ¿Qué será un contrato? Lice, perdón, Adelante, adelante, perdón, Lice. adelante, Nancy. Podríamos decir que es el acuerdo voluntario de dos partes en la que se contrae obligaciones. Muy bien, acuérdense, dos partes en que se contrae obligaciones.
Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Doctor, ¿los contratos también pueden ser civiles y laborales? Claro que sí. Así como comerciales y todo, administrativos y todo lo demás. ¿Qué más? Doctor, Adelante. podría ser un documento que refleja las condiciones del acuerdo? Ya, perfecto. Un documento donde queda reflejado cuáles han sido las condiciones o los acuerdos al que han llegado las partes, ¿cierto? Doctor, ¿se podría decir que también en un contrato se redacta los actos solemnes de las personas que lo van a realizar? Ya, bienísimo, ya vamos utilizando ciertos términos que sí los vamos a manejar. Solemnes, formales, está bien. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Nada más. Perfecto. Teoría, les decía, ya estableciendo el tema de los contratos como tal, pues van haciendo las famosas corrientes, las famosas teorías, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan de la teoría de las obligaciones, corrientes teóricas que establecen la creación o generación de ese vínculo entre un acreedor y un deudor, ¿cierto? Y se establece, ¿no? De forma gráfica, ¿qué son las obligaciones? ¿Cómo nacen esas obligaciones? ¿Sí? ¿Qué hacen y cómo mueren? ¿Cierto? Al ser las obligaciones fuente de los contratos, precisamente van a nacer como resultado de ese acuerdo de condiciones en las que se pongan las partes, como decía una de las compañeras, establezcan la creación del nexo o vínculo jurídico que va a existir entre estas dos partes y lo van a plasmar en un documento. Ese documento se va a llamar contrato. ¿Sí? Ese acuerdo que debe ser voluntario, consentido, para crear, para modificar o para extinguir. Decía, si mal no recuerdo, Nancy, ¿no? Esa relación jurídica que ha nacido entre las partes se va a llamar contrato. Se va a llamar contrato. ¿Ya? Doctor, Adelante. entonces nace cuando las personas es voluntariamente Definitivamente, has y cuando se hace es cuando ya están de acuerdo y cuando muere es cuando el contrato se rompe. exactamente. Por eso hablo de, hablan las partes, ¿cierto? Están generando la creación de un nexo o vínculo jurídico, llamada también relación jurídica, claro que sí, ¿cierto? Se ponen de acuerdo y traducen ese acuerdo y las condiciones en un contrato. ¿Para qué hacen aquello? Para crear, para modificar o extinguir una relación jurídica. Ese nexo o vínculo que han generado las partes, que primero nacen como obligación y dan lugar a lo que se conoce como contrato. Noción de las fuentes tradicionales, lo que decía el documentalcito. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, ¿sí? Y la ley. Fuentes tradicionales de los contratos. La principal, las obligaciones.
Ahora, la escuela francesa, bueno, la corriente francesa también, que analiza qué es el hecho jurídico, establece esta imagen para poder establecer, dice, en el ingreso dice entrada general de agua, es decir, el hecho jurídico va a entrar. Y fíjense, sufre una serie de procesos, ¿cierto? Procesos. Si ustedes ven en la parte inferior casi final dice Zana, hecho ilícito, por eso es tan fea. Zana responsabilidad, es objetividad. ¿Qué es un contrato? Pues es un acuerdo de partes. Ya lo vamos a definir de manera más completa más adelante. Un contrato es un acuerdo de partes. Alguien decía por ahí, es un documento en el que las partes se han puesto de acuerdo en cuanto a las estipulaciones. Sigue siendo un acuerdo. Cuasi contrato, aquel acuerdo que nació, pero que no se logró constituir en contrato. Cuasi contrato. Casi. Delito. ¿Qué es delito? Ustedes saben. ¿Qué es el delito? No me digan que no me van a contestar. ¿Comete un acto ilícito? Ya, es un acto ilícito. ¿Qué más? Doctor, es la acción, omisión, tipificada, antijurídica, punible, culpable. Perfecto. Muy bien. Infracción de la norma, que se puede tipificar, que se puede adecuar, que es culpable, que es punible y todo lo demás, ¿cierto? ¿Y cuasi delito qué es? Cuasi delito. Cuasi delito. Nadie. Que aquella conducta antijurídica que de materializarse iba a ser delito, no logra ser delito porque no se logra consumar. ¿Ya? No se logra consumar. Cuasi delito. Y la ley es la regla formal, norma, que regula cierta conducta o actividad, ¿cierto? Bien. Veamos ahora, fíjense, está en un globo de idea. Y la pregunta es, ¿qué es un hecho jurídico? ¿Qué es un negocio jurídico? Deber jurídico, convenio, contrato, acto, obligación. ¿Sí? ¿Será lo mismo? ¿O no es lo mismo? ¿O son sinónimos? ¿Qué creen? ¿No se están durmiendo, chicos? ¿Es lo mismo? Doctor, ¿qué dijo? ¿Ven la burbuja de idea? Ahí dice hecho jurídico, negocio jurídico, deber jurídico, acto jurídico, obligación, convenio, contrato. ¿Hay similitud en esos términos? ¿Será lo mismo
o significan algo distinto? Hay similitud, doctor, pero Tiene no similitud. son lo mismo. No Son son, iguales, pero tienen una definición diferente aparte, pero están relacionadas entre sí. ya. Son similares, pero no son lo mismo. Eso me están diciendo. Sí. ¿Sí? Sí, es verdad. Denotan hasta una fonética y escritura gramatical muy similar. ¿Cierto? Vamos a ver qué significan para que conozcamos. Ahí está. Deber jurídico. Deber jurídico. Es la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. El respeto a la vida, ¿será un derecho o será un deber? Es un derecho. Derecho, Luis. ¿Sí? El respeto a la vida. Ah, no. Deber. Es un deber, Luis. Es un deber. Está muy bien. Buscaba que se confundan. Buscaba que se confundan. Si diría, el derecho a la vida, ¿es un derecho o un deber? Ah, es un derecho, pues. Derecho. ¿No ve? Respetar la vida es un deber. ¿Por qué es jurídico? Porque está normado. Porque hay una norma jurídica. Respeto a la propiedad pública y privada, ¿es un derecho o un deber? Un Un deber. deber. Un deber. ¿Por qué? Porque está Porque se debe respetar. normado. ¿Sí? Está normado y por tanto se debe respetar. Perfecto. Ese es un deber jurídico. ¿Qué es una obligación? Ahí está. Un vínculo de derecho, un vínculo jurídico, como quieran llamarle, entre personas, en virtud del cual el acreedor tiene derecho a una prestación valorable en dinero efectuada por el otro deudor que está obligado a ella, y ahí le falta tomando en cuenta los distintos tipos de obligaciones. Pero es un vínculo jurídico. Lo hemos reiterado N veces. ¿Qué es un hecho jurídico? Fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano, pero que generan efectos jurídicos. ¿Sí? Un hecho jurídico, si dividimos las palabras hecho por un lado y jurídico por otro, vamos a establecer que el hecho jurídico son todos aquellos fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que generan efectos jurídicos. Generan efectos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia con el acto jurídico? Voy a volver a poner hecho jurídico. Fíjense bien. Fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que generan efectos jurídicos. Perfecto. Ahora, acto jurídico, hecho voluntario, por no decir actos voluntarios del ser humano que generan efectos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho y el acto jurídico entonces? El hecho es algo que se da y el acto jurídico es algo que se decide. Muy bien, por el carácter voluntario, ¿cierto? Firmar un contrato, ¿será un hecho jurídico o será un acto jurídico? Acto jurídico. Un acto, Luis. Muy bien, muy bien. Acto jurídico. ¿Por qué?
Porque es un acto voluntario. Porque es la decisión, como decía el compañero, de hacer lo que se quiere hacer. El hecho jurídico es algo que se da, compartida con la naturaleza. Grábense bien ese tema, esa diferencia entre el hecho y el acto jurídico. Negocio jurídico, fíjense, es lo propio que el acto jurídico, nada más que el término negocio jurídico viene de la escuela alemana, es una versión alemana. Por eso es que si alguna vez ustedes más adelante se interiorizan, le dan una lectura a libros de contratos, ¿no? De la materia de contratos, Civil 4, van a encontrar mucho el término negocio jurídico. Algunos autores lo manejan así, que es lo mismo que el acto jurídico como nuestra legislación lo maneja. Aunque indistintamente de manera verbal, los abogados manejamos el tema de acto jurídico o negocio jurídico. Por ejemplo, ¿el contrato de compra-venta es un acto jurídico o es un hecho jurídico? Acto. Acto jurídico. Si yo digo, el negocio jurídico de la compra-venta que se ha realizado entre las partes ya está con el notario. Es lo mismo que estoy diciendo que sea un acto jurídico. ¿Sí? Es lo mismo. Es un acto voluntario de libre decisión, como decía el compañero, y que genera efectos jurídicos. Reitero, el término negocio jurídico es un término que viene de la escuela alemana. Convenio. Acuerdo de dos o más voluntades sobre un objeto de interés jurídico. Es el género, dice, convenio. Acuerdo de dos o más. ¿Qué es contrato? Fíjense. También es un acuerdo de voluntades que tiene por fin inmediato crear, modificar o extinguir obligaciones de carácter personal. ¿Y por qué habla de obligaciones? Y además dices la especie. Porque el convenio, la definición de convenio es la parte genérica. Y la definición de contrato es la parte específica. Es la especie. Por eso está previsto la noción de contrato en el artículo 450 de nuestro Código Civil. ¿Está identificado entonces los términos correctos que vamos a empezar así? Sí, ¿O no? doctor. ¿Ya? Estamos Sí, dándole listo. unos pincelazos, pero quiero que entiendan bien los términos. Bien, ese sería el primer preámbulo. Voy a compartir con ustedes el segundo preámbulo. Ahí está. Contratos. Vamos a ver cómo define Messineo al contrato. ¿Qué decía Messineo al contrato? Fíjense las partes que están encerradas. ¿Qué dice Messineo? Acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Así lo resumo. La primera parte que acabo de leer antes del punto seguido no les denota la idea de crear una obligación. A ver, léanlo.
No es una noción de estar diciéndome la creación de una obligación. Sí, doctor. Y la segunda parte después del punto seguido, ¿qué denota? Que El genera acuerdo de derechos. voluntades, Luis. Exactamente, un acuerdo de voluntades que genera derechos. ¿Se dan cuenta? Messineo hace un preámbulo para definir el contrato y dice es un acuerdo privado, oral o escrito entre las partes que se obligan, ojo, se obligan, está generando obligación sobre alguna materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Genérico, ¿cierto? Y dice, es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Ya va delineando, ya va poniendo los cimientos. ¿Se dan cuenta? Messineo dice, es un acuerdo de voluntades. Y el artículo 450 de nuestro Código Civil establece de forma clara y contundente la siguiente noción. Hay contrato cuando dos o más personas, prefiero usar en la palabra personas el término partes, ¿ya? Hay contrato cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para constituir o crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de contrato cuando hay acuerdo voluntario para crear, modificar o extinguir entre ellas mismas, entre las partes, una relación jurídica, un acto jurídico. Así definimos el contrato. Messineo nos da una definición bastante larga. El Código Civil, si bien bajo el título de noción, nos da una definición mucho más objetiva. ¿Ya? Mucho más objetiva. Si hay alguna duda, chicos, me van a preguntar, por favor. Y esto es pues interesantísimo. Todo esto ustedes lo van a desarrollar en la materia de Derecho Civil 4. Clasificación de los contratos. Fíjense, los clasifican en unilateral, bilateral, multilateral. ¿Sí? ¿Cuándo un contrato será unilateral? A ver, ¿quién me contesta? Fíjense que el contrato es un acuerdo de partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre sí. Pero cuando hablamos de acuerdo de partes, de dos o más partes, y estamos viendo que en la clasificación me están mostrando un contrato unilateral, ¿a qué se estará refiriendo? Si la noción dice que hay contrato cuando dos o más partes se ponen de acuerdo, ¿de qué nos está hablando el carácter unilateral? Adelante, Ismar. Doctor, ¿es cuando solo una de las partes contrae obligación? Cuando ¿Podría ser? una de las partes contrae obligación. Sí, tengo que decir que sí. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplito? Adelante, Nancy. Perdón, Lice, se me viene algo a la cabeza con el tema de unilateral.
Adelante. Podría ser el tema de divorcio, cuando una de las partes o no se la puede ubicar a la otra y se hace mediante publicación, ¿o no? Ya. Vamos a usarlo por Doctor, analogía. Sí, adelante, Carlos. Gracias, Nancy. podría ser tal vez el tema de asistencia familiar, donde solo el padre tiene la obligación de dar a su hijo y el hijo no así al padre. Ya, por el carácter de que uno nomás cumple con una obligación, como decía la compañera que antecedió hace un momento, ¿cierto? Desde ese punto lo estás viendo. Sí. Ya, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bien. Sí, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Es cierto. Pero los contratos unilaterales, como decía la compañera y el compañero, los unilaterales son aquellos contratos en el que una sola de las partes cumple con alguna prestación y la otra no. Ejemplo, ¿qué es donar? ¿Qué significa donar? Dar. Dar Regalar. sin recibir nada a cambio. Exactamente, dar sin recibir nada a cambio. El contrato de donación es aquel contrato por medio del cual una parte denominada donador entrega en un acto de liberalidad, reciprocidad y espiritualidad un bien o derecho a favor de otra que se denomina donatario sin recibir nada a cambio. Ese es el contrato de donación. Es decir, ¿hay dos partes o no hay dos partes? Donante, donatario. Hay dos partes. Entonces estamos cumpliendo con la noción del contrato. Este denominado donante, por un espíritu de reciprocidad, liberalidad, le va a entregar a este que se llama donatario un determinado bien, acción, derecho o título, sin recibir nada a cambio. Entonces, este donador es el que cumple con una prestación, pero el otro no hace absolutamente nada. ¿Sí? No está vendiendo, está donando. ¿Me dejo entender? ¿Cuándo un contrato es unilateral o no? Sí, doctor. ¿Se dan cuenta? Claro, sí. Ok. Unilateral. Hay dos partes en el contrato. Donante, donatario. Perfecto, estoy cumpliendo con la noción. Pero solo uno de las partes va a cumplir con la prestación o con la obligación, el donador. ¿Por qué? Porque está donando, va a entregar el bien. El donatario no va a pagar por ese bien, no va a entregar nada a cambio de ese bien. Entonces, solo en una de las partes se está generando la obligación o la prestación debida, se llama. Por tanto, ese contrato es de carácter unilateral. Ah, pero si hablamos de los contratos bilaterales, ¿cuáles serán aquellos o qué quiere decir? ¿Qué dijo Lice? Si hablamos ya de los contratos bilaterales, habiendo aclarado qué es un contrato unilateral, entonces, ¿qué podríamos decir de los contratos bilaterales? ¿Cuáles son? Ambos. ¿Qué es por ambas partes, Lice? Cambio. Exactamente. Ejemplo, un contrato de compra-venta. ¿Cuáles serán los sujetos en un contrato de compra-venta? El comprador y el vendedor. Excelente. ¿Qué obligación le nace al vendedor frente al comprador? Vender el bien. Vender el bien, entregarle el bien. ¿Y qué obligación le nace al comprador con referencia al vendedor?
El comprador al vendedor. ¿Qué obligación le Pagarle. nace? Pagarle el bien. Pagar el dinero. Pagarle. Exactamente. Dos partes. Un vendedor y un comprador. Contrato de compra-venta. El vendedor tiene la obligación de entregar el inmueble que está vendiendo. Y en contrapartida, el comprador tiene la obligación de pagar por ese inmueble. Prestación contra prestación. Vendedor, comprador. Carácter bilateral o unilateral. Bilateral. Bilaterales. Bilateral. Un contrato de alquiler o arrendamiento, como el código dice. Bilateral iguales. Unilateral o bilateral. Bilateral. Bilaterales. Bilateral porque ambos dan algo a cambio de otro. El deudor y acreedor. Exactamente. El propietario arrendador entrega el bien que está alquilando y en contrapartida el inquilino o arrendatario debe pagar un canon de alquiler, ¿sí o no? Por tanto, dos partes, cada una tiene una obligación que cumplir y se hace un ciclo. Prestación contra prestación, prestación contra prestación. Ese es un contrato bilateral. ¿Y cuál será un contrato multilateral? De Ambas dos o más personas. veces. ¿Ya? El que genera Un muchas solo contrato. obligaciones. Ambas personas. Exactamente. Ambas personas, pero de manera más precisa, multilateral, es aquel contrato donde se advierte y se genera varias obligaciones o prestaciones para cada una de las partes. ¿Sí? Básicamente es eso, chicos. Claro que uno por uno, en la materia del próximo semestre lo van a desarrollar. Con definición al contrato unilateral, con definición... Doctor, un ejemplo Sí. de multilateral puede ser que una persona se está prestando dinero y pueden ver terceras personas que están viendo eso. ¿Sí? O muchos acreedores y muchos deudores. Contratos se llaman obligaciones de sujeto plural, ¿se acuerdan? 5 deudores, 5 acreedores. Estos 5 deudores tienen el deber de cumplir con la obligación. Si son mancomunadas, pueden dividir la obligación entre los 5 y pagar a estos 5 acreedores. Entonces, estos 5 deudores tienen obligaciones con respecto a los 5 acreedores. Y los 5 acreedores, una vez recibida la deuda, con seguridad liberan las garantías, ¿no ve? Uno hace una prestación y el otro hace la otra. Carácter multilateral porque son varios sujetos. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, doctor. Le dice de multilateral, ¿puede dar un ejemplo usted, por favor? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles son las obligaciones mancomunadas y solidarias con sujeto plural? ¿Quién se acuerda? Ya. ¿Se acuerdan de la copropiedad en Derecho Civil 2? Recae prácticamente la obligación entre todos los copropietarios. Las obligaciones. Exactamente. No Sujeto solo en uno. plural. No en uno, ni en dos, en todos. Ya sea en proporciones, acciones y derechos, alicuotas y todo lo demás. ¿Cierto? Si hay 5 o 7 copropietarios de un solo bien y deciden alquilar a una familia de 4 personas, dependiendo cuál sea la modalidad de la